Quienes tienen la herida de rechazo rechazan su derecho a existir. Incluso tienen cuerpos que parecen decir prefiero desaparecer. Es una herida que es muy importante reconocer porque puede estar afectándonos en mayor o menor medida según la tengamos muy marcada o solamente algunos aspectos de esta herida. Te invito a ver el resto del video para que puedas despejarte y sanar desde ese lugar. Soy Tami Cámpora, nutricionista y bioterapeuta, y me encantaría acompañarte en todo tu proceso de evolución personal. En este video, viendo todo lo que necesitas saber sobre la herida de rechazo para poder trabajarla en base a esta información. Para que se entienda mejor todo el video, vamos a ver primero qué es el rechazo, qué es rechazar. Rechazar es mostrar desprecio, mostrar que estoy en contra de algo, ¿sí? Mostrar oposición. Entonces rechazo esta información, rechazo esto que estoy viendo, ¿sí? Es negar, contradecir. Y no es lo mismo rechazar que abandonar. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque hay otra herida que es la herida de abandono. En el abandono, la lectura que hacemos es un no puedo, entonces me alejo. En cambio, en el rechazo, la lectura es no quiero, entonces lo rechazo, ¿sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta para ver qué lectura puede estar haciendo el inconsciente acerca de los padres que me han tocado en esta vida. Si la percepción inconsciente fue de abandono o de rechazo. Aunque ojo que muchas veces estas se combinan en una misma persona y aparecen ambas heridas, incluso con igual peso en una misma persona. Lo que pasa en la herida de rechazo es que esta persona se rechaza a sí misma desde muy temprana edad. Es una de las primeras heridas en aparecer, si no la primera, que suele darse en el vientre o incluso antes de nacer. Esto puede pasar porque puede haber padres que no estaban deseando un embarazo o que incluso al enterarse que hay un embarazo en camino lo rechacen, ¿sí? muy literalmente o inconscientemente. Y puede suceder también que el niño o niña que esté por nacer sea del sexo opuesto al que los padres hubieran deseado. Esto tiene que ver entonces con que se desarrolle en este niño o niña esta sensación de rechazo, de ser rechazado por parte de sus progenitores. También lo que puede ocurrir, y es a lo que ocurre bastante a menudo, es que uno o ambos progenitores se rechace a sí mismo. Y esto se vuelca al niño, ¿sí? Sobre todo en episodios de ira o de angustia, de perder el control, ¿no? de ansiedad. Y entonces se va volcando en el niño y el niño se siente rechazado cuando en realidad ese rechazo tiene que ver exclusivamente con el progenitor que lo está sintiendo. Como vimos, en todas las heridas se forma una máscara. Esta máscara tiene que ver con aquella opción que me doy para resolver esto que siento inconscientemente. Entonces, me siento rechazado, siento que el lugar que ocupo es muy poquito, insignificante, y esto duele. Entonces, frente al dolor de ser rechazado, prefiero huir. Esta es la opción por la que opta una persona que tiene herida de rechazo, que está desarrollando esta herida de rechazo. Me pongo la máscara de huidizo, ¿sí? Prefiero huir que quedarme en el dolor de seguir sintiéndome rechazado. Y esto, como les mencionaba, se empieza a gestionar en el embarazo, en donde se siente que el lugar que uno ocupa es muy pequeño y oscuro. Entonces, prefiero huir. La mayoría de las personas que tienen herida de rechazo lo que comparten desde su experiencia es que sienten vivir su vida en tercera persona, como si no le estuvieran encarnando ellos mismos, sino que ven todo desde afuera, como si ellos no fueran parte de aquello que sucede. Esto se da sobre todo en la infancia y a medida que van creciendo, si pueden ir trabajando esta herida, van a ir soltando un poco esta sensación. Pero en principio, sobre todo en la infancia, tienen esta sensación de estar aparte y crean de esta forma un mundo para sí mismos, están en su propio mundo. Pueden ser niños que jueguen solos, que estén muy tranquilos, muy callados, ¿sí? Que no llamen demasiado la atención, sino que están en su mundo y tienen una amplia imaginación y un mundo imaginario que es enorme. Lo que les sucede es que en este haber incorporado en su inconsciente esta técnica de huir del rechazo para no sentir el dolor, permanentemente van a estar queriendo huir. Entonces, si están en casa, van a querer huir de casa. Entonces, quizás quiero ir al colegio, pero estoy en el colegio y quiero huir
también de ese espacio. ¿Por qué? Porque todos estos espacios no son espacios que me hagan sentir parte y son espacios en los que tengo la chance de sentirme rechazado. Entonces permanentemente huyo para un lado, para el otro y al final nunca me quedo tranquilo porque en definitiva lo que estoy queriendo hacer es huir de mi propio dolor. Por eso lo más importante para quienes sufren la herida de rechazo es reconocer el dolor que genera el sentirse rechazado y poder trabajarse desde ese lugar para que ya no necesite estar huyendo de la propia emoción que se me sembró en la infancia. Son personas que no entienden para qué están en este mundo y no ven la posibilidad de ser felices. Esto sucede justamente al no sentirse incorporados a la vida que están llevando, no sentir que están viviendo una vida propia. Y esto hace que sean personas que se nutren mucho más del ámbito espiritual e intelectual que del material. Entonces al mundo material quizás lo ven más a la distancia, no significa que no lo deseen quizás, sobre todo a medida que van creciendo, pero en principio lo ven a la distancia, no lo ven como algo que sea para ellos, que resuene con ellos. Pueden tender a comprar más por una cuestión de sentirse vivos en el estar comprando, pero siempre con la tendencia que sean cosas más que puedo dejarlas y huir, ¿no? Entonces es muy importante trabajarlo porque esto puede repercutir en la vida adulta en las cuestiones de dinero, de empleo, de qué estoy materializando en cuanto a lo que es bienes materiales, ¿sí? Entonces, si quiero mejorar mi situación económica, si quiero acceder a tener una propiedad, ¿sí? Todos mis deseos materiales puedo trabajarlos desde esta herida y su relación con lo que es el mundo material. Lo que sucede con la vida social de estas personas, ya sea en el colegio o en la vida adulta, en un grupo de trabajo o con la familia, es que se sienten desaparecer. Pasan desapercibidos, no saben qué decir, qué opinar, porque creen ellos que no tienen nada interesante para aportar. Permanentemente su pensamiento es que los demás son más interesantes que ellos y que por lo tanto ellos no tienen nada que decir o hacer en esos grupos. Tienden a desaparecer, huyo y me siento más tranquilo entonces en soledad. Pero lo que sucede es que esta actitud que ellos toman frente a los grupos hace que se refuerce su percepción de rechazo, porque entonces al ser personas que se quedan más en sí mismas, que se apartan quizás un poco más de lo que está sucediendo, que no opinan, que no tienen mucho para decir, las personas que interpretan, que prefieren estar en soledad, que prefieren estar solos, entonces no se acercan y como las otras personas no van a tender a acercarse, esto refuerza su percepción de soy rechazado. Y entonces se genera un ciclo en el que no me doy el margen de interactuar un poco más, de validarme, ¿sí? De saber quién soy y poder mostrarlo y saber que lo que tengo para decir sí es interesante y sí tiene su valor y lo puedo compartir. Y entonces no termina este ciclo de percepción de rechazo hacia sí mismo. Esto nos lleva a relacionarlo con su valoración personal, que es, como se pueden imaginar, muy baja, prácticamente nula, diríamos. Entonces, ¿qué buscan? Si bien por un lado quieren huir, lo curioso es que por el otro quieren ser validados, quieren que haya personas externas que los validen, que validen su existencia. Recordemos que al principio del video les mencioné que ellos mismos rechazan su existencia. Entonces necesitan de personas externas que validen este existir. Es por eso que, si bien por un lado huyo, por el otro lado voy a querer que alguien me esté reconociendo, voy a querer ser visto. Y ojo con esto porque por un lado se da mucho con el progenitor del mismo sexo y con las personas del mismo sexo de quien padece esta herida de rechazo, pero también se vuelca mucho en las relaciones de pareja, en donde lo que puede suceder con potenciales parejas o parejas es que lo que me resulte atractivo sea aquello que me haga sentir validado. Entonces me estoy relacionando desde la carencia de amor propio en lugar de relacionarme desde la abundancia del amor propio. Y ya podrán imaginarse cómo esto desencadena dos tipos de relaciones completamente diferentes, en donde en una estoy dejando mi valor en manos de quien es mi potencial pareja o pareja, y la otra estoy abriéndome desde un amor propio, ¿no? Ese es el camino a seguir para quien tiene la herida de rechazo. Trabajarse
en validarse para dejar de buscar que los demás lo validen y poder desde ahí generar y construir relaciones tanto de pareja como de no pareja que sean muchísimo más sanas. En este creer que los demás son más interesantes, lo que le sucede a la persona con herida de rechazo es que al ser elegido puede autosabotearse porque no lo puede creer. No puede creer que una persona pueda elegirlo como amigo, como pareja o que pueda realmente amarlo. Y por otro lado, cuando no es elegido, se siente rechazado. Y cuando es rechazado, siente que es por su culpa. No logra ver, no logra interiorizar la idea de que él mismo es quien puede también rechazar una opinión, una situación, a una persona, y cuando los demás lo hacen se lo toma de forma muy personal y cree entonces, como dijimos, que es su culpa. Como su plan inconsciente es evitar el dolor de sentirse rechazados, lo que van a hacer es intentar molestar lo menos posible, porque si molesto corro el riesgo de ser rechazado. Si soy rechazado, me duele. Entonces, si una persona está ocupada y le tengo que pedir algo, no se lo pido, porque la puedo molestar y me puede rechazar. Si sé lo que quiero y quiero ir por ello, pero en ese camino puedo molestar a alguien, interrumpir a alguien, entonces no lo hago porque no quiero ser rechazado, ¿sí? Entonces, para pedir favores, para pedir ayuda, van a tener esta traba de no querer molestar al otro. Incluso si se les está dando mucha importancia, ¿no? Si se les está poniendo como centro de atención, por ejemplo, puede que tiendan a rechazar esas situaciones porque tienen miedo a ser rechazados si están molestando por ocupar más espacio, más importancia del que creen merecer. Algo interesante de revisar si te pasa es que cuando una persona interrumpe a quien tiene la herida de rechazo, esta persona con la herida va a sentir que ella no es importante, que ella no es interesante y por eso fue interrumpida, cuando en realidad cualquier otra persona que no tenga la herida de rechazo puede pensar: la persona que me interrumpió no se dio cuenta, o la persona que me interrumpió tenía urgente que decir algo o tenía algo muy importante para decir, o a lo sumo que lo que estaba diciendo yo mismo, quien tiene la herida, no es importante, pero no que yo no soy importante. Y esta es una gran diferencia entre quienes tienen la herida de rechazo y quienes no la tienen. Si esa es tu primera interpretación cuando alguien te interrumpe, te recomiendo revisarlo desde este lugar, desde el lugar de la herida de rechazo, porque te puede resonar y servirte para sanar desde ese lugar. Otro punto importante a revisar es el perfeccionismo, pero ojo, que a diferencia del perfeccionismo que aparece, por ejemplo, en quienes tienen la herida de injusticia, el perfeccionismo de quien tiene la herida de rechazo viene por el lado de no me siento perfecto, soy imperfecto, entonces voy a intentar hacer las cosas perfectas. ¿Por qué? No creo en la perfección de mi ser, en la perfección de mi existencia, entonces al menos aquello que hago voy a intentar hacerlo lo más perfecto posible para no ser juzgado y por lo tanto no ser rechazado. ¿Por qué? Porque para ellos el juicio es rechazo. No ven al juicio desde una neutralidad, desde una crítica neutral, sino que para ellos es automáticamente el rechazo. ¿Qué pasa? En el hacer las cosas lo más perfectamente posible, puede ser que les demore más tiempo y esto puede dar lugar a situaciones de rechazo. Están justamente creando, construyendo situaciones que los llevan al rechazo, que es justamente lo que estaban intentando evitar. Hablemos ahora de cómo es el cuerpo de quienes tienen la herida de rechazo. Son cuerpos muy delgados que pareciera que la piel está pegada a los huesos. Cuanto más parece que la piel está directamente en contacto con el hueso es porque la herida es aún más profunda. Esto podemos detectarlo en adultos y también fácilmente detectable en niños. Por otro lado, tienen una postura que es de hombros hacia adelante, encorvada y con los brazos pegados al cuerpo, y pareciera que tienen como una encarnación a mitad de camino, que quedó a mitad de proceso. Esto significa que, por ejemplo, pueden tener asimetrías, ¿sí?, en el rostro o en el cuerpo. Entonces pueden ser asimétricos los ojos, la forma de la cara, quizás las piernas, ¿sí?, una pierna un poco más larga que la otra. Cuando aparecen estas asimetrías tienen que ver con esto que menciona la autora como esta encarnación a medias. También puede pasar que tienen un cuerpo con el aspecto de que les falta algo, como si faltaran, por ejemplo, glúteos, pechos, mentón, ¿sí? Pareciera que algo falta. Y esto tiene que ver
con esta encarnación a medias. Tienen rostros bien chiquitos, ¿sí? En comparación con todo el resto de su cuerpo, rostros chiquitos que tienen que ver con una cuestión de la niñez, ¿no? De quedarse en una muy temprana edad inconscientemente, y tienen ojos que pueden ser pequeños, con ojeras marcadas y con una mirada que se ve vacía, como si estuvieran en la luna, y que puede también tener una connotación de temor. Si las características físicas te resuenan y el resto de la información puede resonarte un poco más o un poco menos, te invito a que profundices, porque seguramente haya al menos alguna cuota de herida de rechazo en tu interior. Al tener estos cuerpos pequeños, bien delgados, en la niñez, lo que sucede es que los progenitores, principalmente mamá, lo va a sobreproteger. Y esto va a hacer que el niño no se sienta aceptado, que se sienta justamente rechazado. Entonces va a incorporar que esta sobreprotección de mamá, que lo asfixia y lo sofoca, es la forma de recibir amor. Va a asociar entonces el amor con el sentirse sofocado, asfixiado, y esto va a repercutir en sus relaciones de pareja en la vida adulta, porque va a tener incorporada la noción de que si soy amado van a hacerme sentir sofocado, y pueden ser personas entonces que tiendan a rechazar las relaciones de pareja por miedo a sentirse de esa forma. Es importante trabajarlo, porque si no estamos concretando relaciones de pareja que sean saludables, en las que pueda sentirme cómodo o cómoda, puede ser que tenga que ver con esta herida en la cual inconscientemente prefiero rechazar esa atención, que pueda rechazar ese amor, que puede en definitiva sofocarme como lo sentí en la infancia. Hablemos ahora de mamá y papá. ¿Qué rol cumplen en el desarrollo de esta herida de rechazo? En principio quiero comentarles que el progenitor del mismo sexo cumple la función de enseñarnos a amarnos a nosotros mismos, ¿sí? Desarrollar el amor propio, la autovaloración, la autoaceptación. Y el progenitor del sexo opuesto cumple la función de enseñarnos a recibir amor, nuestra capacidad de abrirnos a recibir el amor que los demás tienen para compartirnos. Entonces, como esta herida se desarrolla principalmente con el progenitor del mismo sexo, se va a generar la sensación de rechazo por parte del progenitor del mismo sexo hacia mí, y de mi parte hacia este progenitor del mismo sexo. Me siento rechazado y te rechazo. En este vínculo de rechazo con el progenitor del mismo sexo, lo que se está bloqueando es el aprendizaje de amor propio, de autovaloración, de autovalidación, que es justamente lo que nos enseña este progenitor. Entonces repercute enormemente en la capacidad de amarse y aceptarse que tiene esta persona con herida de rechazo. Algo que ayuda un montón es reconocer y poder identificar que este progenitor sufre probablemente esta misma herida. También tiene esta herida de rechazo, y al poder verlo desde este lugar e indagar un poquito, si se animan, en cómo fue la historia de este progenitor en cuanto a lo que era la relación con sus propios progenitores, su valoración personal, su amor propio y su nivel de rechazo o aceptación, seguramente encuentren un montón de información que les resuene y que hagan que puedan empezar a relacionarse con este progenitor desde un lugar de mayor empatía y tolerancia. Claro que no en todos los casos es igual, pero cuando efectivamente este progenitor del mismo sexo tiene la herida de rechazo y la persona, ¿sí?, de quien estemos hablando también tiene la herida de rechazo, muchas veces sucede que aparecen comentarios que tienen que ver con una invitación a la huida. Por ejemplo, si este niño con herida de rechazo en su adolescencia o en algún punto de su vida menciona, bueno, me voy a ir de la casa, enojado, por ejemplo, quizás este padre o esta madre le responda, buenísimo, andate, ¿no? Y esta respuesta que le está dando otra persona que tiene la herida de rechazo y la tendencia a la huida, lo único que está haciendo es reforzar el rechazo y el resentimiento hacia este progenitor que siente la persona con herida de rechazo, porque menos aceptada se siente, menos amada se siente, y hace que la tensión en este vínculo aumente. Y lo que sucede con el progenitor del sexo opuesto
es que el huidizo, ¿sí? La persona con herida de rechazo, va a tener miedo a rechazarlo, no quiere rechazarlo. Y esto puede hacer que el vínculo con esta persona, con este progenitor, sea mucho más distante, de menos palabras, de menos momentos compartidos. ¿Por qué? Porque está el temor a también sentir el rechazo hacia este progenitor. Entonces mejor me alejo de esa posibilidad. Desde la perspectiva de una persona con herida de rechazo, el no ser comprendido es ser rechazado y ser comprendido es amor. Entonces, lo que sucede también con este progenitor del mismo sexo es que no se sienten comprendidos por el progenitor. Entonces se sienten rechazados, ¿sí? Y cada vez que no logran estar de acuerdo con este progenitor, puede pasar incluso en la vida adulta, al no sentirse comprendido, al no tener un punto en común, al no estar de acuerdo, pueden reforzar esta sensación de rechazo. Y lo que sucede también con esto es que, como tienen miedo a sentirse rechazados y no ser comprendidos es ser rechazados, según ellos, entonces van a empezar a distanciarse aún más de las personas, a abrirse menos, a compartir menos lo que les pasa y quiénes son. ¿Por qué? Porque quizás no me comprendan y esto lo voy a interpretar como rechazo. Entonces, mejor me alejo de esa posibilidad. Hablemos de cómo tiende a ser la alimentación de estas personas. Tienden a elegir porciones pequeñas, ¿sí? Con que sea poco abundante para ellos está bien. Y frente a situaciones de temor o de ansiedad, de emociones extremas, van a preferir dejar de comer. Son personas que tienen mayor tendencia a la anorexia desde esta idea de preferir desaparecer, ¿sí? Y puede llegar a pasar que emocionalmente recurran a la comida, a comer de más en lugar de a comer de menos, y en estos casos tenderían a elegir cosas dulces. ¿Por qué? Porque frente al temor que los caracteriza, lo dulce les brindaría mayor energía. Sin embargo, esto es lo menos frecuente. Lo más frecuente sería que si tienden a un exceso, sería un exceso de alcohol u otras drogas más que de alimento. Les voy a leer ahora las enfermedades y síntomas que están relacionadas con la herida de rechazo, para que si hoy en día padecen alguna de ellas o lo han padecido en el pasado, puedan trabajarlas desde un lugar emocional, teniendo en cuenta toda la información mencionada en este video y también el resto de las informaciones que les voy compartiendo en los videos del canal. Lo primero que menciona la autora es la diarrea. La diarrea tiene que ver con el rechazo. Rechazo a los alimentos, rechazo hacia mí mismo, hacia mi progenitor, rechazo hacia aquello que me puede beneficiar. Lo mismo sucede con los vómitos. Cuando estoy vomitando, estoy rechazando algo que ingresa a mi cuerpo. No lo quiero hacer parte, no lo quiero asimilar. Y esto tiene que ver con el alimento real y también con lo simbólico, que pueden ser situaciones, personas, opiniones, etc. Menciona también la diabetes, que tiene que ver la diabetes con la resistencia. Tengo que resistir, tengo que estar listo para la lucha, ¿no? Cuando me rodeo de situaciones que no me gustan, de las que no me siento parte, que preferiría que fueran otras, entonces estoy en alerta, con el azúcar alta en sangre para poder estar disponible para luchar apenas sea necesario. Por otro lado, menciona las arritmias, ¿sí? Que las relaciona con la tendencia a la huida. Son personas que, como dijimos, tienen la máscara de huida y están preparados permanentemente para huir. Toda oportunidad es buena para huir. Entonces pueden aparecer estas arritmias a nivel cardíaco. Podría aparecer, sobre todo llegando a una vida adulta, ¿sí? Cáncer. Esto está relacionado con el odio, el rencor hacia el progenitor del mismo sexo. Hay momentos, hay situaciones en donde el rencor, el resentimiento, el odio hacia el progenitor del mismo sexo llega a ser muy, muy profundo por parte de quienes tienen la herida de rechazo. Es importante trabajarlo porque al trabajar el amor y el agradecimiento hacia este progenitor, también estamos trabajando el amor y el agradecimiento hacia quien soy. Entonces es un punto muy importante que va a beneficiar nuestra salud emocional y física. Por otro lado, aparecen afecciones respiratorias. Pudieran ser alergias, que pueden ser alergias en realidad a
a nivel respiratorio, ¿sí? Sustancias que pueden estar en el aire o en algunas telas, ¿sí? Que me hagan reacciones respiratorias, pero también podemos incluir las alergias alimentarias, pudiera ser el caso. Puede aparecer también coma o desmayos, y esto tiene que ver con la tendencia que dijimos a desaparecer. Prefiero desaparecer, y en esto puede aparecer el desmayo. Y un punto muy importante a tener en cuenta es que aparece la depresión o el suicidio. Generalmente, según menciona la autora, son suicidios que se dan sin haber sido hablados y que se concretan, se logran concretar. Por eso es muy importante poder identificar si en los niños que nos rodean, ¿sí?, hay signos de esta herida de rechazo, para poder acompañarlos desde el lugar en el que ellos necesitan, ¿sí?, poder aportarles esas herramientas que los guíen a trabajar, ir resolviendo desde pequeñitos esta herida de rechazo. Y en el caso de la vida adulta, ya teniendo las herramientas y pudiendo darse la posibilidad de acceder a más herramientas para trabajarlo desde el lugar que más les vaya resonando. Dato interesante de quienes tienen la herida de rechazo es que fueron creciendo sin tener la posibilidad o sin sentir la posibilidad de poder desarrollarse plenamente como individuos. Esto repercute, como bien dijimos, en su aspecto físico, pero también en su personalidad. Al no haberse desarrollado plenamente desde la aceptación y el amor propio, queda inconcluso el quién soy, cuál es mi identidad. Por eso suelen tener personas a las que admiran y que desean ser como ellas. Y puede pasar que esto sea por periodos. Entonces, en un periodo admiro y quiero ser como esta persona, y llega otro periodo y admiro y quiero ser como esta otra, y van pasando de una personalidad a otra, pareciera ser. Por eso es muy importante trabajar el camino de identificar quién soy realmente, quién soy si dejo este rechazo de lado, y quién quiero ser, quién quiero manifestar en esta vida. Hasta acá llegamos con la información de la herida de rechazo. Espero que haya servido, espero que si te despejaste en esta información puedas empezar a trabajarla, que te regales la oportunidad de trabajarlo para poder avanzar con mayor paz y amor propio en la vida. Y les voy a ir dejando el video de la sanación de esta herida para que puedan aprovechar esas herramientas en su proceso personal. Les dejo un beso y los veo en el próximo video.